Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Qué emoción, qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Si eres nuevo /diagonal a por estos lares, un abrazo gigante, de esos que te llenan el alma. Y si eres de la familia, 1.000.000 de gracias por ser mi apoyo incondicional, por estar siempre al pie del cañón, listos para el chismecito, la opinión, el análisis y sobre todo por compartir esta pasión por el maravilloso mundo de las series turcas y sus protagonistas. Hoy, mis cielos, tengo un vídeo que sé que les va a encantar, pero de verdad, prepárense porque la cosa se pone buena, muy buena. Porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo. El hombre que nos hace suspirar, el ídolo de masas, el que nos tiene a todas con el corazón en un puño. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en una revelación que hizo en Portugal, algo que nadie, pero nadie se esperaba. ¿Y de quién hablamos? De Demet Özdemir. La increíble Demet. La CEO protagonista de Erkencicus, esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Prepárense para el chismecito jugoso, mis amores, porque esto promete. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante aventura, como siempre, una pequeña, pero importante petición: suscríbanse al canal. Sí, ya saben. Es completamente gratis, y así no se perderán ni un solo vídeo mío. Aquí en este rinconcito virtual, siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más candentes, los análisis más detallados sobre sus celebridades favoritas. Especialmente sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y por supuesto sobre nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y acompáñenme en esta emocionante aventura. No se van a arrepentir. Y ahora sí, mis amores, agarren su café, su té, su botana, y vamos con el chismecito jugoso, porque esto se va a poner bueno. Bueno, como les decía al principio, el tema principal de este vídeo es una revelación que Can Yaman hizo recientemente en Portugal. Portugal. Un país hermoso con gente encantadora, y que por supuesto, ha caído rendido ante los encantos de nuestro querido Can. Ya saben que Can es un trotamundos, un viajero incansable. Siempre está en movimiento promocionando sus proyectos, concediendo entrevistas, interactuando con sus fans, y por supuesto conquistando corazones por donde pasa. Y esta vez le tocó a Portugal, donde estuvo promocionando su nueva serie, Sandokan, sí, la serie basada en el icónico personaje de aventuras. Imagínense la escena, el glamour, las luces, los flashes, la emoción de los fans portugueses, ansiosos por conocer a su ídolo. Can, como siempre, radiante, carismático, respondiendo preguntas, firmando autógrafos, todo un espectáculo. Pero en medio de toda esa vorágine, en medio de la promoción de Sandokan, soltó una bomba. Una bomba que, les aseguro, dejó a más de uno con la boca abierta. Y la bomba tenía nombre y apellido: Demet Özdemir. Ah, Demet. Nuestra Sanem. Para entender el contexto, mis amores, retrocedamos un poco en el tiempo, recordemos la historia. Can y Demet, como todos saben, protagonizaron juntos Erkencicus, esa serie que en español conocemos como Pájaro Soñador o Dolunay. La química entre ellos, ay, Dios mío. Era innegable, era explosiva. Era de esas químicas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor a primera vista, que te hacen suspirar y desear que esa magia fuera real. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Se emitió en muchísimos países con millones de fans que se enamoraron de Sanem y Can, de sus personajes, de su historia de amor. Y por supuesto, muchos fans soñaban con que esa chispa que veían en pantalla se trasladara a la vida real. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos. De todo. Se decía que tenían una relación, que estaban enamorados. Que eran la pareja perfecta. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans enloquecidos creaban edits, compartían fotos, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban Can y Demet. Querían saberlo todo, querían saber si su amor en la ficción era real. Pero lamentablemente, y como suele suceder en estos casos, nunca se confirmó nada oficialmente. Ambos, Can y Demet, siempre fueron muy discretos con su vida privada. Ambos siempre han sido muy reservados, protegiendo su intimidad. Nunca quisieron dar pie a los rumores y mantuvieron una postura profesional.
Después, como suele suceder, cada uno siguió su camino. Can se enfocó en proyectos internacionales, principalmente en Italia, donde ha tenido un éxito increíble. Ha protagonizado series muy importantes, ha ganado premios, ha consolidado su carrera como un actor de renombre internacional. Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series exitosas. Doğu Kadirindir y Adem Farah son claros ejemplos. Demostrando su talento actoral y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Hubo un tiempo, obviamente, en que la distancia y el trabajo los mantuvieron alejados. Los fans, fieles a su esperanza, siguieron soñando, siguieron creando contenido, pero la realidad parecía indicar que cada uno había seguido adelante por su cuenta, con sus proyectos, con sus vidas, y que la magia de Erkencikus ya era cosa del pasado. ¿Pero qué pasó en Portugal? Aquí viene lo bueno, mis amores. Durante una entrevista, a Can le preguntaron directamente sobre Demet. La pregunta era sencilla, pero la respuesta fue la que marcó la diferencia. La pregunta fue algo así como, ¿qué recuerdas con más cariño de trabajar con Demet Özdemir? Podría haber respondido cualquier cosa, ¿verdad? Algo genérico, algo diplomático, algo que evitara generar más rumores. Podría haber dicho algo como, fue una gran experiencia, trabajamos muy bien juntos, le deseo lo mejor. Pero no, Can fue más allá. Fue mucho más allá. Contó una anécdota, un momento específico que, según él, siempre recordará con cariño. Y lo que reveló, nadie, pero nadie, se lo esperaba. Fue una confesión que nos dejó a todos con la boca abierta. Can contó que durante el rodaje de Erkencikus, hubo una escena particularmente difícil. Una escena emocional, una escena donde sus personajes, Sanem y Can, debían demostrar mucha vulnerabilidad. Debían expresar dolor, tristeza, angustia. Una escena que requería mucha entrega, mucha concentración, mucha emoción. Y según él, Demet tuvo un detalle que lo marcó profundamente. Dijo que Demet, sin que nadie se lo pidiera, sin que el director se lo indicara, sin que nadie la obligara, estuvo pendiente de él durante todo el rodaje de esa escena. Se preocupó de que estuviera bien, de que se sintiera cómodo, de que se sintiera respaldado. Se preocupó de que se sintiera seguro en un momento tan delicado. Ella, sin que nadie le dijera nada, estuvo ahí. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía cómodo con lo que estábamos haciendo. Se preocupó por mi bienestar, por mi estado anímico. Y eso es algo que siempre voy a recordar, contó Can, con una sonrisa en el rostro. Y no solo eso, sino que al terminar la escena, cuando ya habían gritado corte, cuando la cámara se apagó, Demet se acercó a él, lo abrazó y le susurró palabras de aliento. Palabras de apoyo, de cariño, de reconocimiento. Can, visiblemente emocionado al recordarlo, dijo que ese gesto fue algo que le sorprendió y que valoró muchísimo. Dijo que a veces en el mundo del espectáculo, es difícil encontrar personas que sean verdaderamente empáticas, personas que se preocupen por los demás, personas que tengan un corazón tan grande como el de Demet. En este mundo es fácil encontrar gente que solo se preocupa por sí misma, por su ego, por su fama. Pero Demet demostró ser una gran compañera, una gran profesional, y sobre todo, una gran persona. Alguien con un corazón enorme, confesó Can, con una sinceridad que conmovió a todos. Lo interesante aquí, mis amores, es que más allá de la anécdota en sí, es la forma en que Can la contó. Se le veía sincero, genuino, conmovido. No solo destacó el profesionalismo de Demet, su talento actoral, sino también su calidad humana. Destacó su empatía, su bondad, su capacidad de conectar con los demás. Y eso, amigos, es algo que en Hollywood, en Estambul, en cualquier lugar del mundo, se agradece mucho. Es algo que habla muy bien de Demet, que la pinta como una gran profesional, pero sobre todo, como una persona maravillosa. Y eso, por supuesto, ha hecho que muchos fans, que quizás ya habían perdido la esperanza, vuelvan a soñar con una posible reconciliación. ¿Y quién no? Porque, seamos sinceros, el hecho de que Can haya hablado así de Demet, después de tanto tiempo, después de que cada uno haya seguido su camino, después de que ambos hayan crecido profesionalmente, después de que ambos hayan conocido el éxito por separado, demuestra que la relación entre ellos, aunque no haya sido romántica, dejó una huella positiva en ambos. Demuestra que existe respeto, admiración y cariño mutuo. Y eso, mis amores, es algo muy bonito.
Es algo que nos da esperanza, que nos hace creer en la amistad, en el compañerismo, en la posibilidad de mantener una relación sana y respetuosa con alguien que en algún momento fue muy importante en tu vida. Ahora, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Vamos a analizarlo, mis amores. Primero, que Can Yaman es un hombre con mucha memoria. Un hombre que valora los buenos momentos, los gestos de cariño, y que no olvida a las personas que lo han apoyado en su camino. Un hombre que a pesar de su fama y su éxito conserva la humildad y la capacidad de reconocer el valor de los demás. Segundo, que Demet Özdemir es una gran profesional, una actriz talentosísima, pero, sobre todo, una persona. Alguien con quien es un placer trabajar, alguien que se preocupa por los demás, alguien que tiene una gran empatía y un corazón enorme. Alguien que a pesar de su propia agenda, se preocupa por el bienestar de sus compañeros de trabajo. Y tercero, y esto es lo más importante, que la chispa que existía entre ellos en Erkenzikuş no era solo producto de la ficción, no era solo un guión bien escrito, no era solo la magia del cine. No, mis amores. Había algo más. Había algo auténtico, algo genuino, algo que se traducía en respeto, en admiración, en cariño, y quién sabe, tal vez, en algo más. Porque, ¿quién sabe? ¿Quién puede asegurar que en el futuro no los volvamos a ver juntos en algún proyecto? El mundo da muchas vueltas. El destino es impredecible. Tal vez en algún momento sus caminos se crucen de nuevo. Tal vez el universo conspire para volver a juntarlos. ¿Quién sabe? Todo es posible. Y la esperanza, mis amores, es lo último que se pierde. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Hemos desenterrado un chismecito jugoso que nos da una nueva perspectiva sobre la relación de Can y Demet. Hemos visto la otra cara de la moneda, la del cariño, el respeto mutuo, la admiración profesional y el amor que existe entre dos personas que, aunque no sean pareja, se guardan un gran cariño. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¿Qué les pareció la revelación de Can? ¿Se esperaban algo así? ¿Creen que entre ellos podría haber algo más en el futuro? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en alguna serie o película? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nada. Los quiero mucho, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de chismes jugosos. Ciao.